Hola, ¿cómo estás? Te invito a que veas cómo se resuelven este tipo de problemas. Este es un problema de estática en donde tienes dos objetos, uno de 14 kilos y uno de 10 kilos, que se están moviendo a velocidad constante. Entonces nos piden para qué valores de teta se mueve a velocidad constante este sistema. Dice valores porque probablemente no nada más sea uno, pueden salir varios ángulos en donde esto se mueve a velocidad constante. Acuérdate que lo que se mueve a velocidad constante se considera en equilibrio. ¿Por qué? Porque las fuerzas son aquellas que producen aceleración. Y si la velocidad es constante, la aceleración es cero, entonces las fuerzas son cero. Para Isaac Newton, el equilibrio se define como fuerzas que no producen aceleración, pero que posiblemente puedan estarse moviendo a velocidad constante, como es el caso. Por eso vamos a equilibrar fuerzas en X igual a 0 y fuerzas en Y igual a 0, aunque en realidad sí hay movimiento, es decir, el movimiento es de velocidad constante, pero hay un equilibrio de fuerzas. Hay que distinguir entre aceleración y velocidad. Ahora bien, vamos a pasar entonces ya a la resolución del problema. Si vemos el primer objeto, le vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre implica trazar un eje Y y un eje X y pasarlo acá, voltearlo, enderezarlo. ¿Por qué digo enderezarlo? Porque si tú te fijas en la gravedad de este objeto, que vale su masa por su gravedad, que la tenemos masa por gravedad, está aquí, vale 137.34 newtons de peso, está en línea recta por la gravedad, pero como nosotros giramos el diagrama cuerpo libre acá, entonces hay que considerar ese giro con un ángulo aquí, que se va a ver aquí. Ese ángulo es el mismo que tiene el plano inclinado y se llama θ. Ahora, el peso que quedó así nos da dos componentes, componente en Y y componente en X. La componente en Y se calcula con el peso resultante, que son 137.34 newtons, estamos calculando este, es un cateto adyacente, entonces se pone un coseno del ángulo, 137 por coseno. Y acá, esta otra componente es lo mismo, solo que va a ser 137.34 newtons, pero ahora por un seno. ¿Por qué? Porque es un cateto opuesto al ángulo. Entonces, esta componente va a ser 137.34 por el seno del ángulo. Entonces ya tenemos fuerzas en X, fuerzas en Y, y esta de momento no la vamos a considerar para los cálculos. ¿Por qué? Porque ya sacamos sus componentes, que son las que nos interesan tanto en X como en Y. Ahora, vamos entonces a seguir explicando. Hay una fuerza de fricción sobre el objeto de 14 kilos, que es lo que el plano está intentando detenerlo a la hora que cae. Entonces, para que no caiga, el plano ejerce una fuerza de fricción hacia arriba, porque la caída va hacia abajo, entonces el plano ejerce una fricción hacia arriba para detener su caída. Está aquí. Acuérdate que el diagrama de cuerpo libre son todas las fuerzas que están sobre el objeto. ¿Qué otra fuerza está? Bueno, hay una tensión aquí de la cuerda, hay una cuerda aquí. Ojo, la cuerda se considera sin peso y sin rozamiento en la polea, para que se nos hacen los cálculos. Ahora, esta tensión, ya llamamos tensión A, está aquí, no sabemos cuánto vale, la ponemos como TA. Tampoco sabemos cuánto vale FF. Se puede calcular como el coeficiente μK, acuérdate que la fuerza de fricción es μK por normal. La normal es esta fuerza que aparece aquí, que siempre es la que hace el plano a la hora de reaccionar sobre el bloque, porque si el plano no reacciona sobre el bloque, entonces el bloque no podría estar en equilibrio en el eje Y. Se hundiría literal sobre el bloque, ¿no? Pero entonces hay una reacción, se llama N, tampoco la conocemos, y regresando a la fuerza de fricción que está relacionada con la normal, nos dice que es μK por N. μK es un séptimo, ya no lo dieron, la normal no la conocemos, entonces la fuerza de fricción es igual a μK N. TA no la sabemos, N tampoco. Ahora, si nos vamos al otro, aquí ya están todas las fuerzas en equilibrio. Si nos vamos al otro y hacemos un diagrama de cuerpo libre en B, es más sencillo porque lo único que está actuando aquí es un peso mg, que en este caso son 10 kilos por 9.81, son 98.1 newtons de peso. Y aquí la única fuerza que va a equilibrar esto es la tensión en B, que va a ser igual. Entonces, tensión en B va a ser igual a esta misma para que esté en equilibrio. Ojo, equilibrio de fuerzas no significa que no haya movimiento. El equilibrio de fuerzas es que no haya aceleración, pero sí hay un movimiento a velocidad constante. Recuerda mucho eso, no es lo mismo equilibrio de fuerzas que velocidad constante, es totalmente diferente. También puede ser que esté en equilibrio de fuerzas y no se mueva, también, pero no es el caso. Está en equilibrio de fuerzas, 0, 0, pero hay un movimiento constante.
Entonces, ya tenemos todo planteado. Lo que sigue ahora es calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, empezamos primero con las fuerzas en X. ¿Qué tenemos del lado positivo de X? Bueno, tenemos fuerza de fricción que vale 1/7 de la normal, más esta tensión que está aquí, tensión sobre el objeto A, positivas. Eso menos los que están del lado negativo, es esta componente, menos 137.34. Estos son newtons, ya no los voy a poner los puros números para que no se confunda con este. Esto es normal, fuerza normal. Aquí estos newtons ya no los pongo, 137.34, pongo el número y multiplico por el seno que está ahí. Entonces, repito, fuerza de fricción más TA menos 137.34 por el seno de teta, eso debe estar en equilibrio. Así. Y bueno, aquí hacemos un pequeño despeje. Vamos a despejar TA. TA va a ser igual a 137.34 seno de teta. Este lo pasé para acá. Le cambié el signo porque lo cambié del lado de la ecuación. Y este lo vamos a dejar aquí, como 1/7 de n. Nada más movimos este. Eso es fuerzas en X aquí. En cuanto a fuerzas en Y, tú haces la sumatoria, también en equilibrio, 0. Y las fuerzas que tienes, ¿cuáles son? Pues tienes la normal, aquí. Y tienes la componente del peso aquí. Que N es positiva porque está el lado positivo del eje y este es negativo. N menos 137.34 n coseno de teta. Quitamos este porque son newtons, ya no lo vamos a poner para que no se confunda con la normal. Es igual a 0. Entonces, si te fijas en estas dos ecuaciones, tenemos 1 y 2. Estas dos ecuaciones tienen tres incógnitas, la normal, el ángulo y la tensión en A. Entonces, dos ecuaciones con tres incógnitas no se pueden resolver. He ahí la dificultad de este problema, pero por aquí tenemos una tensión aquí que nos va a servir mucho. Fíjate cómo esta tensión de 98.1 que está aquí es la misma tensión que está acá. ¿Por qué? Porque si estos objetos los jalas, es como si los tuvieras así. Entonces, esta tensión va a ser la misma que esta tensión. Resulta que esta es la misma que esta. Entonces, así es como podemos sustituir aquí esta tensión porque es igual a tensión en B. Se puede decir que TA es igual a TB. Incluso las pudimos haber llamado igual desde el principio, pero bueno, yo lo puse así para hacer referencia a cada bloque distinto. Entonces, esas tensiones son iguales. Entonces, esta TA vale 98.1 newton. Ya no pongo el símbolo de newtons para que no se confunda. Entonces, esa tensión aquí ya tiene un valor. Entonces, si regresamos a esta ecuación, lo que tenemos es que 1/7 de la normal más 98.1, que es la tensión, va a ser igual a 137.34 seno de teta. ¿Vale? Vamos a ponerla acá abajo, llamemos la ecuación 1, es la misma, nada más que ya sustituimos ese numerito que nos faltaba. Entonces ahora sí ya tienes un sistema con dos incógnitas y dos ecuaciones, n y n y teta. Esto ya se puede resolver, es puramente matemático, es simplemente hacer los cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que podemos hacer es despejar la normal de aquí y sustituirla aquí para que nos quede puro teta y despejar. Entonces, si hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si despejas n de aquí, n va a ser igual, este simplemente lo paso al otro lado con el signo positivo porque lo estoy moviendo de lado, n es igual a 137.34 por el coseno de teta. Y esto que despejé de aquí, lo voy a sustituir aquí. Si lo sustituyo, ¿cómo me queda? Me queda como 1/7 de n, que vale 137.34 coseno de teta, más 98.1 igual a 137.34 coseno, seno de teta, perdón. Seno, es un seno. Entonces observa cómo a la hora de sustituir tienes un coseno aquí y tienes un seno acá. Para que puedas despejar teta, y este problema por eso quería que te lo vieras cómo es, para que cualquier tipo de ese problema te sea más sencillo, cuando tú veas este tipo de despejes,
lo que vas a hacer es usar algún tipo de identidad para que todos queden en senos o para que todos queden en cosenos. Fíjate bien, hay una identidad que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno, esto es igual a 1. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dejar todo o ya sea en términos de senos o en términos de cosenos. Puede ser cualquiera de las dos. En este caso voy a despejar el coseno de teta y me va a quedar así. Este lo paso para acá. Le saco raíz aquí y raíz acá y resulta que el coseno de teta es la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. Sustituyo aquí. Ahora, vamos a hacer algunas operaciones para que se nos simplifique todo. 137.34 entre 7, lo tenemos por aquí, nos da 19.62. 19.62 por el coseno de teta, que vale esto, ya sustituyendo la identidad. Esta es la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. Entonces, nos quedan más números. Este es 98.1, es igual a 137.34 seno de teta. Entonces, vamos a seguir haciendo manipulaciones de números y lo que vamos a hacer es, este lo voy a pasar para acá. Fíjate que lo que voy a hacer, lo voy a borrar y lo voy a pasar para acá desde la ecuación anterior para no repetir. Entonces, este lo muevo de aquel lado, 137.34 seno de teta, y este que era positivo se vuelve negativo acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero es liberar este término y poder despejarlo, y ahorita vamos a ver para qué. Entonces, este lo voy a pasar para acá abajo, 19.62 abajo. Lo que multiplica, divide. Entonces ya tengo más libre este término. Lo que quiero es quitar la raíz. Pero antes de quitar la raíz voy a simplificar. 137.34 entre 19.62 te da exactamente 7. Lo puedes verificar en tu calculadora. Y 98.1 entre 19.62 te da 5. Entonces, curiosamente, este problema nos da números exactos y queda así. Ahora, eso significa que toda esta raíz es igual a esto. Recuerda que cuando tienes un número abajo lo puedes dividir entre todos los términos que tienes arriba. Solo si nada más hay un número abajo y arriba hay varios, no al revés. Entonces, para despejar esto, elevo al cuadrado los dos. Esta raíz al cuadrado es 1 menos el seno cuadrado de teta, libre, ya sin la raíz, porque este se cancela con este. Pero del otro lado sí hay que elevarlo al cuadrado. Entonces recuerda, a más b al cuadrado, por ahí hay una formulita que nos dice esto. El cuadrado del primero más 2 veces el producto de ellos, más el cuadrado del segundo. Entonces esto es lo que vamos a hacer de este lado. 7 seno de teta al cuadrado es 7 al cuadrado, 49. Seno de teta al cuadrado, seno cuadrado de teta. Luego, 2 veces el producto en negativo, menos 2 veces 7 seno de teta por 5. Ese es el segundo término de esta fórmula. Y luego el cuadrado del que sigue en positivo, o sea 25. 5 al cuadrado es 25. Entonces ya tienes una cuadrática. Lo que tenemos que hacer es sustituir con la fórmula general y despejar el valor de teta. Así es como vamos a encontrar el ángulo en donde esto se mueve a velocidad constante. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a simplificar números. Si te fijas, 2 por 7 es 14. Por 5 es 5 por 2, 10 por 7, 70. Entonces aquí, de los puros números, ya podemos decir que esto vale 70. Entonces vamos haciendo la ecuación más sencilla. Y seguimos simplificando. Ya nada más es pura álgebra, pura reducción. Entonces lo que vamos a hacer es, este 1 lo vamos a pasar para acá. Entonces 25 menos 1, pues me va a dar 24. Luego, este menos 1, seno cuadrado de teta, lo paso para acá, se vuelve positivo. Entonces 49 más 1 me va a quedar 50. ¿Sí? Ojo, este 24 es positivo. Y ¿qué más me falta? Ya nada más me queda este término, menos de teta, seno de teta. Entonces, aquí ya tienes una ecuación que tú puedes ver cómo esto está igualado a 0. Ya quité todos los lados de acá, lo pasé para acá. Entonces, esta ecuación que ves aquí, tú la puedes poner
La vamos a poner aquí arriba. Fíjate bien, tenemos 0 igual a 50 seno cuadrado de teta más 24, este lo voy a poner acá para ordenar la ecuación, menos 70 seno de teta. Aquí tienes una ecuación cuadrática que se puede resolver por la fórmula cuadrática. Lo que tienes que hacer es considerar esto como si fuera 50x cuadrada menos 70x más 24. Eso es lo que vas a hacer. Entonces recuerda que este es el coeficiente A, B y C en la fórmula cuadrática. Entonces, si resolvemos por la fórmula cuadrática, que nos dice que x, vamos aquí, x es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Si no la sabes de memoria, te recomiendo que la anotes. Acuérdate que a, b y c son estos tres términos. En este caso, pues vamos a ponerlos minúsculas. Pues ya nada más sustituimos para obtener el valor de x, pero x es el valor del ángulo. Entonces, teta va a ser igual a el negativo del b. ¿Cuánto vale b? Pues vale menos 70, más menos la raíz de b al cuadrado, que es menos 70 al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 50, por c, que vale 24. Nada más estoy sustituyendo los coeficientes sobre 2 veces a, que vale 50. Entonces, empezamos a simplificar y resulta que teta es igual a 70 más menos todo este de aquí, ya lo tenemos calculado. A la hora de meterlo a la calculadora nos da 4900 menos 4800 sobre 2 por 50, 100. Y esto es igual a 70 más menos raíz de este menos este me da 100. 4900 menos 4800 son 100. La raíz de 100 es 10 exacto sobre 100, lo que a su vez va a ser igual a dos resultados. Acuérdate que hay un resultado con el positivo y uno con el negativo. El resultado con el positivo le vamos a llamar teta 1 y va a ser igual a 70 más 10, 80 sobre 100, que es igual a 0.8. Y el otro va a ser con el negativo, teta 2, 70 menos 10 va a ser 60 sobre 100, que es 0.6. Entonces ya tienes los dos senos. Acuérdate que el ángulo teta es un seno. ¿Por qué digo que es un seno? Eso es importante. Todavía no está despejado el ángulo. Es un seno porque la variable que tú consideras como x es el seno de x. O bueno, en este caso es el seno de teta. Sí, fíjate cómo teta no es la variable que está al cuadrado. Lo que está al cuadrado es el seno de teta. Entonces, por eso cuando resuelvo la cuadrática, el resultado es el seno de teta. Todavía me falta despejar el ángulo de cada uno de estos dos. Por ejemplo, del primero, si el seno de teta es 0.8, entonces teta es el seno a la menos 1 de 0.8, que se lee como teta es el ángulo cuyo seno es 0.8. Eso lo puedes calcular en tu calculadora y vale 53.13. Haces lo mismo con el otro y resulta que el otro ángulo te da 36.86 grados. Entonces, aquí ya tienes los dos ángulos exactos, son unos ángulos muy exactos en donde este sistema se mueve a velocidad constante. Y como dato curioso, en uno de esos ángulos el sistema se cae a velocidad constante, está en equilibrio de fuerzas moviéndose a velocidad constante, y en el otro ángulo el sistema también se cae pero hacia el otro lado, también moviéndose a velocidad constante en equilibrio de fuerzas. Así que contradictoriamente, acuérdate, el que haya velocidad constante no significa que el sistema no esté en equilibrio, como es el caso. Equilibrio de fuerzas. Espero te haya servido. Vamos a seguir viendo problemas difíciles como estos para que puedas resolver el que quieras. Hasta luego.